tal? ¿Cómo están? Es martes, pero ayer era puente, por eso, como si fuera lunes, es un lunes técnicamente. Es martes. Y Babel Arroyo, ¿cómo estás? No sé, después de esta introducción puedo deprimirme y decir, este es un martes que parece lunes y entonces ya tuve dos lunes. Ah, Rafael Pérez Gay, ¿cómo estás? Muy buenas noches a los dos y a todos los que nos están viendo. Fue un puente intenso, ¿eh? Ustedes estuvieron descansando en el puente, pero no todo el mundo estuvo descansando en el puente. Nuestro poder legislativo, en particular el Senado, estuvo intensamente chambeando para sacar varias reformas que por supuesto la oposición no quería que se aprobaran. No, no es cierto. Lo que pasó es que la oposición había hecho un deal que le rompieron. Y Babel, cuéntamelo todo. Bueno, Carlos, en realidad a mí me gustaría poner el énfasis en lo poco eficiente que es esta forma de actuar para Morena y para el proyecto que tienen. O sea, efectivamente lo que vimos fue la aprobación de reformas que cambian nuestro sistema de salud, la relación del Estado con la ciencia, facultades del Ejecutivo, sobrepeso para el ejército, en fin, o sea, son reformas que no son poca cosa. Algunas son debatibles, algunas son incuestionablemente negativas y algunas otras tienen cosas razonables. Pero lo que importa es creo que en este momento lo que más me preocupa es la forma en la que fueron aprobadas y no tanto porque haya sido ilegal o porque Morena haya utilizado su mayoría, sino porque creo que Morena no está considerando el impacto indeseado que puede tener este formato para la propia efectividad de su proyecto. Reformas que son aprobadas así, sin dialogar, en el aislamiento, son reformas que muy fácilmente pueden ser echadas para atrás, no solamente por el Poder Judicial, sino también cuando llega otro gobierno. No es lo mismo aprobar una Guardia Nacional con todos los defectos que tiene, buscando a las otras fuerzas políticas, que militarizar la Guardia Nacional. No es el caso de este fin de semana, pero no es lo mismo irse solos pensando que estarán con la fuerza para siempre, que buscar que su proyecto tenga viabilidad de largo plazo. Yo quiero empezar con eso porque eso es lo que a mí me Pero parece si que los otros no está quieren, bien. bueno, ahorita te lo preguntaré, pero si los otros no quieren esas cosas, pues tampoco es que fueran a durar, porque no iban a existir. Rafa Pérez Gay, ¿tú estuviste ahí? ¿Te encadenaste en alguna parte, Rafael Pérez No, Gay? no pude hacerlo, pero aquí va mi bote pronto y espero provocarlos lo suficiente. Y yo creo que lo que hemos vivido en el fin de semana y en el sábado por la madrugada es uno de los momentos más mochornosos por los que haya pasado el Congreso de la Unión. Es más, creo que por un momento, en un episodio, ese Congreso desapareció. La división de poderes desapareció momentáneamente. Se aprobaron 20 reformas a razón de 12 minutos cada una. No leyeron los diputados de Morena nada. No se atrevieron a discutir y a debatir, puesto que tú empezaste así. Ellos habían prometido que habría ya un comisionado del INAE. Luego echaron para atrás esta decisión. La oposición tomó la tribuna. Ellos decidieron tomar una sede alterna, pero desde luego se presentaron al Palacio Nacional a cuadrarse frente al presidente de la República. No pudo ser sino un momento de veras oscuro, ver a los senadores, ver a los 4 precandidatos de Morena cuadrarse ante el presidente de la República, que ha dado una muestra más de que en efecto la autocracia existe. Esto es lo que pienso. Déjenme Llegaste agregar. como, la verdad es que llegaste como 3 minutos tarde, Rafael, pero a mí lo que más me llamó la atención fue la foto en Palacio Nacional Es que me estás antes de la robando. sesión, ¿eh? No, bueno, está bien, acepto que me robes la palabra, pero no, pero tú tienes razón. Y ahí está la foto completa, todos en la escalinata, el presidente al centro, todos los senadores, los precandidatos y nuestro buen amigo Ricardo Monreal, que había dicho que no, que él iba a meterse. Luego dijo que el presidente era una fuerza moral indiscutible. Bueno, así es como está la cosa. No creo que sea la menor de los asuntos escandalosos,
ver cómo al aprobarse estas reformas están de hecho desapareciendo momentáneamente, insisto, el Congreso. Esto va a traer, al menos creo yo, corríjanme, dos consecuencias. Una, primero que nada, va a haber una gran amenaza y asedio a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial, porque según leí, y esto lo repito hasta donde yo pude entender al exministro Cosío, antes había una cosa que se llamaba convalidación, la simple mayoría te daba el resultado que esas reformas pudieran ir. Pero la Suprema Corte aprobó ya la invalidación, de modo que todo se va a ir otra vez como si no tuvieran ya suficiente presión a la Suprema Corte. Este es mi bote pronto, digo, para... A ver, Ibabel, ahí te va, porque ahora la oposición está metida en un lío. Digo, creo que lo del fin de semana quedó claro que esto es de este lado, etcétera. Pero si el procedimiento que utiliza la oposición es que van todas por el procedimiento, ¿qué crees? Hay unas, como la 3 de 3, como otras, que entonces lo que les van a decir en la mañanera es, ¿ustedes impugnaron la 3 de 3? No, esa sí nos gustaba, pero como las juntaste con 18 otras y lo hiciste mal, es un gran acto político electoral de polarización, ¿no? Y lo apuntas bien, Carlos, pero creo que el hecho de que nos gusten unas reformas y otras no nos gusten es una manera de desatender la forma en la que procesa el poder legislativo las leyes. O sea, creo que si algunas tienen elementos razonables, quedan totalmente descalificadas en el momento en el que son aprobadas con un procedimiento que se utiliza para emergencias nacionales. O sea, esto de decir, nos saltamos todos los procesos y aprobamos todo, como dice Rafael, a razón de una iniciativa cada 12 minutos sin que se hayan discutido como lo marca el procedimiento ordinario, creo que descalifica incluso las razonables. Y yo insisto en que algo que creo que no está considerando Morena, pues es la poca viabilidad que tiene su rumbo cuando lo hace así. O sea, tú dices, bueno, es que si la oposición no quería pasarlas, pues entonces no pasaban. No, yo creo que hay un margen razonable para que la oposición negocie. O sea, pudieran aprobar la Guardia Nacional, que me parece un esperpento, y lo lograron negociando al principio. Estoy hablando de la primera aprobación. Pero eso ya no existe, sí. Sí, negociando que sí, que no sea el secretario de Defensa, el que está, bueno, cositas. Ok, ese tipo de cosas, o incluso negociaciones que tienen que ver con otras iniciativas, como ahorita tú lo estás apuntando, ok, bueno, y entonces la 3 de 3 avanza, bueno, pero eso se trata con la oposición, de manera que no llegue esto a la Corte, porque, a ver, a nadie le viene bien que primero tengamos un seguro popular, luego un INSABI, luego desaparezcamos el INSABI y después empiece a funcionar otra cosa que es el IMSS Bienestar, y meses después la Corte lo tire y otra vez tengamos que regresar al INSABI, y eso no le funciona ni a los burócratas, ni a los enfermos, ni a los funcionarios, ni a Morena, ni a nadie. Entonces, creo que le da poca viabilidad al rumbo de las políticas públicas de Morena. Rafa, viene lo electoral, vienen algunas otras cosas militares. La Corte, yo no sé qué tanto aguanta, ¿no? O sea, puedes aguantar dos presiones, 3 presiones, 4 presiones. O sea, tampoco son, o sea, ¿no? Tienes razón. La Corte va a estar sometida de veras es decir, como una olla express, y vamos a ver cómo reaccionan. Yo espero que reaccionen bien. ¿Qué es reaccionar bien? Bueno, ir desahogando una por una cada uno de los casos que tiene. Pero en este en específico, y te respondo, pues perdón, pero aunque yo esté de acuerdo con 3 de esas reformas, si van a ser aprobadas así, no quiero que se aprueben de ese modo, porque al parecer, y lo vamos a ir aclarando, hubo una falta de procedimiento. En algunos casos ni siquiera hubo quórum. Una senadora que estaba fuera de México. Entiendo esa parte legal, pues, pero por suerte no hay abogados en esta mesa. Lo veo políticamente, es decir, la Corte lleva sometida desde el 1 de enero a esto en cada mañanera. Se va a poner peor ahora que llegue lo electoral. Viene una nueva decisión anunciada hoy sobre la primera parte del plan B.
que ya viene el dictamen como viene. Y ahora vienen estas otras 20, a eso me refiero, más allá de la parte legal y bien, mal. Es correcto. Muy la bien, presión desde cada mañana, ¿eh? Pero te voy a decir a qué te estás refiriendo. Te estás refiriendo en realidad a un presidente cuyo poder está siendo utilizado para afectar y lastimar la división de poderes, que es absolutamente la base, voy a decirlo, de cualquier democracia. A eso te estás refiriendo en el fondo. Y la Corte estará ahí puesta y creo que reaccionará bien, la veo preparada, pero desde luego la infamia y la injuria de cada mañana no se va a detener. Insisto, una noche infame y negra para, no el Senado, no es el Senado, es un grupo de senadores que fue y hizo lo que hizo en una sede alterna, al parecer faltando a muchos procedimientos legales. Ahora, lo mismo ¿Cómo sale la oposición de esta, Ibabel? Ibabel, ¿Perdón? ¿cómo sale la oposición de esta? ¿Cómo sale la oposición de esta? Híjole, creo que nadie gana con esto. Y no ganamos tampoco, incluso si la Corte declara inválidas estas reformas, porque como digo, esto del ir y venir de nuestras políticas públicas no es una cosa buena. Yo creo que pierde Morena, pierde la oposición, pierde el poder legislativo. La Corte efectivamente recibe presión adicional, pero también hay que ver en qué contexto está la Corte ahorita. Por lo menos ahorita no hay una reforma en puerta, pero bueno, quién sabe ahora cómo meten las reformas así en la noche. Ya se eligió presidente en la Corte, entonces hay que ver un poco cuáles son los incentivos políticos y zanahorias y garrotes que tiene la Corte enfrente para decidir con libertad o no. Yo creo que en este momento tiene un buen contexto porque no hay enfrente un garrote, excepto, y no es poca cosa, como tú lo mencionas, la presión que desde la presidencia se ejerce y que se manifiesta en la calle. Esa es la que creo que no está fácil porque se le van acumulando cosas y se va a acumular el reclamo del otro lado. En fin, nosotros sí nos tomamos puente. Nos vemos el próximo lunes. Ibabel, te mando un abrazo. Abrazo, Rafa. Un abrazo. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Nos vemos mañana en Bote Pronto y con ellos el próximo lunes. Gracias.